existir, en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Buenos días, una vez más les damos una cordial bienvenida al programa Conversando con Dios. Esta mañana tenemos un estudio muy interesante en donde vamos a estar hablando un tema que nos va a estar hablando de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Así es que el tema de esta mañana se titula Historia de fondo, el prólogo. Quédate con nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, una vez más estamos acá listos para iniciar esta bonita lección que tenemos en esta mañana. Rafael, ¿cómo estás esta mañana? Por la gracia de Dios todavía bien, felices, porque Dios nos permite leer en su palabra parte de lo que es el deseo de conocerle. Exactamente. Y el versículo para memorizar nos dice de esta manera, dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí Dios nos está hablando de un tema muy importante, ¿no? ¿Qué usted nos puede decir con respecto a este versículo? ¿Qué Dios nos quiere que nosotros entendamos al respecto? Si nosotros vemos el discípulo Juan acá, uno de los apóstoles, él no inicia diciendo como los otros evangelios. Él se va directo a mostrar quién es Jesús. Sí. En el tiempo de Juan había mucha filosofía, muchas creencias de que Dios no podía relacionarse con los seres humanos. Dios no podía acercarse tanto porque Dios es trascendente. Pero la Biblia nos muestra que tenemos un Dios que también es inmanente. Y entonces tenemos acá que Juan nos dice, ¿quién es Jesús? Y la Biblia nos dice, como usted leyó, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Estamos estudiando algo que no es fácil de comprender, porque nosotros somos finitos. Exacto. Aquí me recuerda cuando Moisés está en el monte y ve ardiendo una zarza. En esa zarza tenemos al Dios infinito bajando hasta ponerse en una zarza para poder nosotros contemplarlo. Entonces acá nos está diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, está hablando de un principio que está más allá de la eternidad pasada. Es algo que nosotros no podemos entender. Simplemente Juan lo que está tratando es decirnos que Jesús, el verbo, ya estaba con Dios, y que no es cosa creada, sino que es parte de la deidad, es uno de los seres de la deidad. Tenemos a Jesús como Dios. En nuestra mente no es fácil de entender, pero la Biblia nos dice que creamos. Exacto, sí, y vemos, ¿no?, cómo Juan comienza su evangelio de esta manera, ¿no? Dándonos a nosotros, dedicando tiempo a explicar la importancia de la divinidad de Dios. Entonces, nosotros los seres humanos, por naturaleza, queremos saber de dónde vienen las cosas, ¿no? De dónde se originaron las cosas, cuál fue el origen de algo. Mas, sin embargo, Juan dedicó tiempo a explicarlos a nosotros que Dios es infinito, que Él es Dios, y Él es con nosotros, y ha estado con nosotros y va a estar con nosotros hasta el final, ¿verdad? Eso es lo que Juan quiere que nosotros entendamos. La Biblia no pierde su tiempo en tratar de que nosotros entendamos, digamos, investigando con un microscopio si esto es así o no. La Biblia declara que Él es Dios, y Dios existe y ha existido siempre. Simplemente nos invita a creer. Exacto. Simplemente nos invita a relacionarnos con Él, porque eso es lo que se ha perdido. Desde
principio del mundo, cuando el hombre corta esa relación con Dios, ahí nosotros, la fe que teníamos, la relación que teníamos es cortada. Ahora viene Dios y se hace ¿qué? Se hace hombre. Ujú. Para volver a ganarnos esa confianza que se perdió desde el inicio. Exacto, y ahí tenemos un principio muy importante, ¿no? que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta mañana, y es que para Dios la unidad es importante. Dios desde el principio trabajó unido tanto como con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos unidos y que podamos creer esto. Hay muchas teorías con respecto a esto. Muchos no creen en el Espíritu Santo, muchos no creen en la deidad de Dios, pero estos temas son importantes. Nosotros tenemos que creerlos por fe, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a mostrar y nos va a explicar exactamente cuál era el plan de Él cuando se hablaba de estos temas. Amén. Entonces tenemos que Juan inicia con el prólogo de Logos, ¿no? Que es la palabra de Dios en acción. Jesús era el pensamiento, fue el pensamiento, es el pensamiento de Dios en acción cuando vino a este mundo y se hizo hombre. Lo grande que yo veo ahí es que en el versículo 14 del capítulo 1 nos dice que aquel verbo fue hecho carne. Ujú. Y es por eso que en el Nuevo Testamento tenemos a uno de los nombres con que Jesús es conocido, es que es Emmanuel, Dios con nosotros. Exacto. O sea, es algo que trasciende de nuestros pensamientos. ¿Cómo es posible que el que hizo el universo, que el que hizo toda esa galaxia, pueda venir y se haga hombre, se haga un bebé? Eso no es para que la mente humana lo pueda entender. Eso trasciende a nuestra mente. Simplemente nos invita a Dios a creer que Él vino y se hizo hombre. Exacto. Para poder mostrarnos quién es realmente Dios. Exactamente. Y entonces eso tenía un plan. Uh-huh. Y el plan era que Jesús naciera para poder nosotros, para que nosotros alcanzáramos la vida eterna. Porque fue a través del Hijo que nosotros alcanzamos la salvación. Él vino, vivió entre los hombres como ser humano, vivió entre el pecado, no más que sin pecado, y pagó por nuestros pecados. Así es que este tema de la divinidad nos lleva a que nosotros podamos entender el plan de salvación que Dios tenía para nosotros. Ahí podemos ver el amor que Dios nos tiene. Exacto. Porque dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera me amó a mí, te amó a ti que me estás viendo a través de las cámaras, nos amó a todos y se entregó a través de su Hijo, para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. No es un Dios que creó esto, creó este mundo, creó la galaxia y se fue y nos dejó ahí a nosotros a la deriva, sino que es un Dios que viene y se hace hombre y muere por nosotros y quiere llevarnos a morar con Él por la eternidad. Y entonces tenemos ahí la invitación de Dios a que creamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. La invitación está ahí, cree y vas a tener vida. Y la vida la tenemos en Jesús. Así es, sí, y de la única manera como nosotros podemos creer en algo es únicamente una, y es escuchándola, ¿verdad? Yo no le puedo creer a usted en cualquier cosa si yo no lo escucho a usted. Y lo mismo sucede con Jesús. Yo no puedo creer en Jesús si yo no escucho su palabra, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a escuchar la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que yo voy a creer, ¿verdad? Entonces, y este estudio nos está hablando también de eso, a la importancia de que yo tengo que saber oír la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo no puedo creer en nadie si yo no lo escucho. Yo no puedo creer en nada si yo no lo escucho. Entonces, yo tengo que escuchar la palabra de Dios para yo poder creer lo que Dios me está hablando. Así que la invitación para todos nosotros es que vayamos a la palabra. La palabra fue dada para que nos relacionemos con Dios y le conozcamos a Él. La invitación es para ti que estás detrás de cámara y para mí. Con nuestros problemas, con nuestras crisis, con nuestras situaciones, relacionémonos con Dios. Y si tú no crees, relaciónate con Él.
Si tú no crees, dile, Señor, no creo, ayúdame a creer. Si tú no crees por diferentes situaciones que te han pasado en la vida, ábrele tu corazón a Dios y di como aquel padre que pedía por su hijo, ayúdame en mi incredulidad. Dios se hizo carne a través de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Y el mensaje está ahí, que es un Dios que nos ama tanto que se hizo hombre, que vino a relacionarse con nosotros para que volvamos a sus brazos, que es donde salimos en el inicio de la creación. Así es, sí, este es un llamado a que nosotros podamos seguir los pasos de Jesús, ¿verdad? Porque Él cumplió su misión. Él ya hizo su trabajo. Ahora Él nos hace la invitación a nosotros a que podamos compartir con otros el mensaje de salvación que Él nos da a nosotros. Si en esta mañana tú estás quizás triste, Dios te está llamando. El versículo de Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te está dando la invitación a que tú le escuches y creas en Él, ¿verdad? Pues que es la única manera como Dios nos puede dar la salvación a nosotros, es que nosotros vengamos a Él. Así es que en esta mañana Dios te está llamando, Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Y Dios quiere darnos la salvación a cada uno de nosotros. Así es que comparte estos mensajes. Es la única manera como nosotros podemos cumplir la misión de Dios, es compartiendo estos mensajes con otros. Les invitamos para el siguiente estudio en Conversando con Dios. Que Dios les bendiga. Yo soy el camino, la verdad